Hay personas que utilizan el arte para representar el mundo y otras que utilizan el arte para comprenderse a sí mismas. El genio del ayer de este episodio, durante más de 7 décadas, convirtió sus miedos, recuerdos, pérdidas, relaciones familiares y emociones más profundas en algunas de las obras más influyentes del arte contemporáneo. No buscó crear belleza perfecta, buscó decir verdad, su verdad, y en ese proceso terminó conectando con millones de personas. Esto es Perspectivas de Louise Bourgeois. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Louise Joséphine Bourgeois nació el 25 de diciembre de 1911 en París, Francia. Fue hija de Louise Bourgeois y Joséphine Fouriot. Creció junto a sus dos hermanos, Pierre Bourgeois y Henriette Bourgeois. Su familia se dedicaba a un oficio muy particular, la restauración y venta de tapices antiguos. Gran parte de su infancia transcurrió en el taller familiar de Joissy-le-Joie, cerca de París. Desde muy pequeña ayudaba a dibujar y reconstruir las partes dañadas de los tapices. Sin saberlo, estaba desarrollando una habilidad que la acompañaría toda su vida, reparar aquello que había sido roto. Años después diría que toda su obra se trataba precisamente de eso. Desde una mirada simbólica, la fecha de nacimiento de Louise suma 22, y 22 es considerado un número maestro en numerología, el llamado maestro constructor. Las personas asociadas a este número suelen tener una capacidad extraordinaria para transformar ideas, emociones o visiones en algo tangible que impacta a otros. Existe un acontecimiento que marcó profundamente su historia. Durante gran parte de su infancia y adolescencia, Louise observó cómo su padre mantenía una relación sentimental con Sadie Gordon Richmond, la institutriz inglesa encargada de enseñarle idiomas a ella y a sus hermanos. Lo más doloroso no fue únicamente la infidelidad, fue que ocurría delante de toda la familia. Su madre lo sabía, los hijos lo sabían, y nadie hablaba de ello. Louise tenía entre 10 y 20 años durante gran parte de esa experiencia. Aquella combinación de amor, traición, silencio y vulnerabilidad se convirtió en una herida emocional que aparecería una y otra vez en su obra. Décadas después, afirmaría: mi infancia nunca perdió su magia, pero tampoco perdió su misterio ni su drama. Curiosamente, el camino de Louise hacia el arte no comenzó en un estudio de pintura ni en una academia de escultura. Comenzó con una pérdida. Durante su juventud, Louise se sintió profundamente atraída por las matemáticas. Le fascinaban porque representaban algo que escaseaba en su vida personal: orden, estructura y certeza. En 1931, con apenas 19 años, ingresó a la prestigiosa Sorbonne University para estudiar matemáticas, en una familia marcada por tensiones emocionales, silencios y conflictos. Las ecuaciones ofrecían algo tranquilizador, respuestas precisas y un universo regido por reglas claras. Pero en 1932, cuando Louise tenía 20 años y estaba a punto de cumplir 21, ocurrió el acontecimiento que redefiniría toda su vida. Su madre, Joséphine Fouriot, falleció tras una larga enfermedad. La pérdida fue devastadora. Louise siempre describió a su madre como la figura más estable, protectora y amorosa de su infancia, mientras su relación con su padre estuvo marcada por sentimientos complejos de admiración, resentimiento y traición. Su madre representaba seguridad y refugio emocional. Su muerte dejó un vacío que Louise intentaría comprender durante el resto de su vida. La joven estudiante comenzó a darse cuenta de que las matemáticas podían expresar el orden del universo, pero no podían explicar el dolor. No podían responder preguntas sobre la pérdida, la memoria, el abandono o el amor. Fue entonces cuando empezó a buscar respuestas en otro lugar, en la emoción, en los recuerdos, en la creación. Abandonó progresivamente sus estudios matemáticos y decidió dedicar su vida al arte, convencida de que ahí encontraría un lenguaje capaz de expresar aquello que las palabras y los números no podían contener. Durante los años siguientes estudió en algunas de las instituciones artísticas más importantes de París, entre ellas de École des Beaux-Arts, la Académie de la Grande Chaumière y el École du Louvre. También tuvo contacto con algunas de las figuras más influyentes del arte moderno, incluyendo a Fernand Léger.
quien reconoció rápidamente su potencial y la animó a explorar la escultura. Leger fue uno de los primeros en decirle algo que terminaría siendo profético, que su verdadera voz artística no estaba en reproducir el mundo, sino en construir las formas capaces de expresar su universo interior. Con el paso de los años, Louise comprendería que el arte no había sido simplemente una carrera profesional, había sido una forma de supervivencia emocional, una herramienta para dialogar con sus recuerdos, procesar sus heridas y transformar experiencias dolorosas en algo significativo. Por eso, décadas más tarde, cuando ya era considerada una de las artistas más importantes del mundo, resumió toda su experiencia en una frase tan sencilla como poderosa: el arte es una garantía de cordura. Y para Louise Bourgeois no era una metáfora, era una verdad profundamente vivida, porque si las matemáticas le enseñaron a comprender el orden, el arte le permitió comprender la vida. En 1938, a los 26 años, la vida de Louise dio un giro decisivo. Mientras estudiaba arte en París, conoció a Robert Goldwater, un reconocido historiador del arte estadounidense especializado en arte primitivo y culturas no occidentales. La relación creció rápidamente y ese mismo año contrajeron matrimonio. Poco después, Louise dejó Francia para trasladarse a Nueva York, una ciudad vibrante que se encontraba a punto de convertirse en el epicentro mundial del arte moderno. Lo que inicialmente parecía una mudanza motivada por el amor, terminaría transformando por completo el rumbo de su carrera y de su vida profesional. Nueva York se convirtió en su hogar durante más de 70 años. Ahí formó una familia junto a Robert y tuvieron 3 hijos: Michel, a quien la pareja adoptó cuando era niño en Francia, y posteriormente Jean-Louis y Alain. Como muchas mujeres de su generación, Louise tuvo que encontrar una forma de equilibrar la maternidad, la vida familiar y sus aspiraciones profesionales en una época en la que pocas artistas lograban desarrollar una carrera independiente. Mientras criaba a sus hijos, administraba su hogar y acompañaba la trayectoria académica de su esposo. Continuó trabajando diariamente en su estudio. El arte nunca dejó de ser una prioridad, simplemente tuvo que abrirse espacio entre otras responsabilidades de la vida cotidiana. Sin embargo, el reconocimiento no llegó rápidamente. De hecho, durante gran parte de su vida adulta, Louise vivió una paradoja que hoy resulta difícil de imaginar. Producía una obra extraordinariamente innovadora, pero permanecía prácticamente fuera del radar del público. Durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, realizó exposiciones, desarrolló esculturas, grabados, dibujos e instalaciones cada vez más personales y experimentales. Mientras otros artistas contemporáneos alcanzaban notoriedad internacional, ella continuaba trabajando silenciosamente, explorando temas como la memoria, la maternidad, la sexualidad, la vulnerabilidad y los traumas familiares mucho antes de que estas conversaciones ocuparan un lugar central en el arte contemporáneo. Hubo momentos en los que parecía que el reconocimiento nunca llegaría, pero Louise siguió creando, no porque esperara fama o validación externa. Creaba porque necesitaba hacerlo, porque el arte era su forma de comprender el mundo y de comprenderse a sí misma. Décadas después, cuando finalmente alcanzó el reconocimiento internacional en sus 70s y 80s, muchos críticos descubrieron algo sorprendente. Aquella artista, que parecía haber surgido de la nada, llevaba más de 40 años construyendo una de las obras más profundas, honestas e innovadoras del siglo XX. Y quizá esa sea una de las lecciones más poderosas de su historia. Algunas carreras se construyen rápidamente, otras necesitan décadas de trabajo silencioso antes de que el mundo esté preparado para entenderlas. Louise Bourgeois fue una de ellas. Su éxito no fue el resultado de un momento, fue el resultado de toda una vida de perseverancia. Vivimos en una cultura que suele asociar el éxito con la juventud. La historia de Louise demuestra exactamente lo contrario. Su reconocimiento internacional comenzó realmente cuando tenía más de 60 años y alcanzó una dimensión global cuando superaba los 70 y 80 años. En 1982, a los 70 años, se convirtió en la primera mujer artista viva en recibir una gran retrospectiva en el prestigioso Museum of Modern Art, conocido mundialmente como MoMA. Aquella exposición cambió su carrera y también ayudó a transformar el lugar de las mujeres dentro del arte contemporáneo. Si alguna vez has visitado un museo de arte contemporáneo y te has encontrado frente a una gigantesca araña de bronce o acero elevándose varios metros sobre tu cabeza, es muy probable que hayas estado frente a una obra de Louise Bourgeois.
Entre todas sus creaciones, ninguna alcanzó tanta notoriedad como Maman, una monumental escultura realizada en 1999 cuando la artista tenía 87 años. La pieza mide más de 9 metros de altura y cerca de 10 metros de ancho, convirtiéndose en una presencia imponente que provoca asombro, fascinación e incluso temor a quienes la observan por primera vez. A simple vista, la araña puede parecer amenazante. Sus largas patas metálicas evocan fuerza, dominio e incluso peligro. Sin embargo, para Louise, su significado era exactamente lo contrario. La araña era un homenaje a su madre, la persona que más admiró durante toda su vida. Su madre trabajaba restaurando tapices antiguos en el negocio familiar y pasaba horas reparando tejidos dañados, reconstruyendo pacientemente aquello que el tiempo había deteriorado. Para Louise, esa labor tenía algo profundamente similar al trabajo de una araña: tejer, reparar, construir y proteger. Por eso describía a su madre como una figura inteligente, paciente, trabajadora y protectora, capaz de sostener a toda una familia incluso en medio de la complejidad emocional que se vivía en la casa. Existe un detalle fascinante que muchas personas desconocen. Debajo del cuerpo de la araña, Louise colocó una estructura que contiene huevos de mármol, simbolizando maternidad, creación y protección. La escultura no representa una amenaza, representa una madre vigilando y cuidando a sus hijos. De hecho, Louise llegó a aclarar en muchas ocasiones: la araña es una oda a mi madre. Era mi mejor amiga. Como una araña, mi madre era tejedora. Las arañas son presencias amistosas que comen mosquitos. Sabemos que los mosquitos transmiten enfermedades y son indeseables. Por eso, las arañas son útiles y protectoras, igual que mi madre. Lo que hace extraordinaria a Maman es que logra condensar toda la complejidad de la obra de Louise Bourgeois. La pieza es simultáneamente poderosa y vulnerable, monumental y delicada, imponente y protectora, exactamente como los recuerdos que el artista conservaba de su madre. En lugar de idealizarla, la transformó en un símbolo que expresa fortaleza, cuidado, resiliencia y amor. Con el paso de los años, Maman se convirtió en una de las esculturas más reconocibles del arte contemporáneo. Existen versiones permanentes en espacios emblemáticos como el Guggenheim Museum Bilbao, la Tate Modern y la National Gallery of Canada, y otros museos del mundo. Hoy es considerada no solo la obra más famosa de Louise, sino también una de las esculturas más icónicas del finales del siglo XX. Y quizá ahí reside la genialidad de Louise. Donde otros veían una araña, ella veía amor. Donde otros veían miedo, ella veía protección. Porque una de las grandes lecciones de su vida fue entender que las experiencias más profundas rara vez son simples. A veces las cosas que más nos intimidan también son las que más nos sostienen. Y pocas obras han logrado expresar esa verdad. A lo largo de más de 7 décadas de producción artística, Louise abordó temas profundamente humanos: el deseo, la pérdida, el miedo, la maternidad, la sexualidad, la vulnerabilidad, la memoria, la traición, el abandono y la necesidad de pertenecer. Muchas de sus obras nacieron directamente de experiencias personales. Sin embargo, lo notable es que nunca transformó esas experiencias en victimismo, las transformó en arte. Tomó emociones que muchas personas intentan ocultar y las convirtió en esculturas monumentales, formas abstractas y espacios capaces de generar identificación en quienes las observan. Mucho antes de que la salud mental, la inteligencia emocional o el trabajo terapéutico formaran parte de las conversaciones cotidianas, Louise ya entendía algo profundamente revolucionario: que las emociones no desaparecen cuando las ignoramos, necesitan ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Por eso veía el arte como una herramienta de autoconocimiento y supervivencia. En numerosas ocasiones describió su proceso creativo como una forma de enfrentar sus propios fantasmas, de darles formas y al hacerlo recuperar cierto control sobre ellos. Quizá por eso su obra sigue resonando con tanta fuerza en la actualidad. Existe un episodio poco conocido, pero profundamente revelador en la vida de Louise. Tras la muerte de su madre, en 1932, cuando Louise tenía apenas 20 años, atravesó una crisis emocional tan intensa que llegó a intentar quitarse la vida arrojándose al río Vief,
cerca de París. Años más tarde, relató que el dolor por la pérdida de la persona que representaba estabilidad, protección y amor incondicional fue devastador. Sin embargo, sobrevivió, y aquella experiencia marcó un punto de inflexión en su existencia. Fue precisamente en ese periodo de profunda vulnerabilidad cuando comenzó a alejarse de las matemáticas para acercarse al arte. Con el tiempo, Luis comprendería que crear no era únicamente una vocación, sino una forma de supervivencia emocional. De hecho, Luis pasó muchos años en psicoanálisis. Comenzó terapia psicoanalítica alrededor de 1952, cuando tenía 40 años, y continuó casi 30 años. Sus cuadernos muestran que utilizaba tanto la terapia como el arte para procesar emociones muy profundas. A diferencia de muchos artistas, Luis nunca dejó de crear. Trabajó hasta prácticamente el final de su vida. Continuó produciendo esculturas, dibujos, instalaciones y textos durante sus 90s. Su energía creativa parecía inagotable. Falleció el 31 de mayo de 2010 en Nueva York. Tenía 98 años. Había vivido casi un siglo y había convertido casi un siglo de experiencias humanas en arte. Hoy, Louise Bourgeois es considerada una de las artistas más importantes del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero quizás su legado más profundo no sea artístico, es humano. Nos enseñó que las heridas no siempre desaparecen, pero pueden transformarse, que el dolor no siempre se supera, pero puede convertirse en significado, y que nuestras experiencias más difíciles pueden convertirse en la materia prima de nuestra creatividad. Louise pasó gran parte de su vida intentando comprender emociones que nunca terminaron de abandonarla, y en lugar de esconderlas, las convirtió en arte. Quizá por eso una de sus frases más conocidas sigue resonando con tanta fuerza. El arte es una garantía de cordura. Porque crear no significa producir algo para el mundo, a veces significa entendernos a nosotros mismos. Y quizá esa sea la pregunta que nos deja Luis. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar con nuestras heridas, aprendiéramos a transformarlas en algo que construya, inspire o sane? Esto fue Perspectivas de Louise Bourgeois en Velatis Perspective.